Recuerdo yo que yo llamé a una persona que era mi líder y yo le dije, el líder, Aldalina, voy para la iglesia, pero no voy a congregarme, solamente voy para la iglesia. Y cuando entro allá a la iglesia, ¿qué pasa? Que yo tenía 68 resguardos tomados, ya los demonios iban por mí cada noche. Era uno enjambre de cucaracha que me andaban atrás. Entonces ellos me perseguían. Yo recuerdo que era una fiebre tan grande que me daba que yo me primía los cabellos. Yo recuerdo que yo escuchaba la cucaracha que hacía y cuando yo agarraba el foco de mi celular, la cucaracha hacían así, que yo no sabía de dónde salía tanta cucaracha. Wow. Que yo decía, ¿y qué es esto? Porque yo no sabía. O sea, hasta que después Dios me presentó qué era lo que a mí me perseguía cuando yo me estaba muriendo. Pero antes yo no sabía. Yo tenía un altar de brujería. Siendo cristiana, tú tenías un altar. Sí, porque es que yo no podía sacar el altar. Y tú estabas orando con un altar en tu casa. Exactamente. Así es. Cada historia es una luz que puede transformar vidas. El pastor Julio César Santana te invita a compartir la tuya. Historias de lucha, superación y coraje que esperan ser contadas. Ahora es tu momento. Cuéntanos tu historia. Inspira a otros a superar los obstáculos. Impacta con tu experiencia y motiva con tu valentía. Recuerda, el cambio empieza contigo. Empodera con tu voz y deja un legado que trascienda. Cuéntanos tu historia. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Aquí estamos en otra entrega más de su programa. Cuéntame tu historia. By Pastor Julio César Santana. Hoy tenemos la segunda parte del testimonio que aquí en este mismo canal fue de gran bendición para muchas personas, y estoy hablando del testimonio de Noemí Romero. Es bruja, sacada de la prostitución, del mundo del alcoholismo, del mundo de las drogas, y ella está aquí con nosotros en el día de hoy para contar la segunda parte de su poderoso testimonio. ¿Cómo te sientes, Noemí Romero? Amén, amén, amén. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga para todos. Un placer hacer mi segundo testimonio aquí en este canal. Y le doy también una bienvenida a esa audiencia que está mirando esta transmisión y la va a ver en el nombre de Jesús. Noemí Romero, tengo entendido que tú tienes un ministerio profético. Amén. Tengo entendido que tú eres profeta, Noemí, Amén. ya ahora en el evangelio. Amén. Pero yo sé que detrás de ese ministerio, ahora como tú estás ejerciendo tu llamado, la gloria sea para Dios, Dios te respalda, es evidente. Yo quiero conocer la historia detrás de ese ministerio. Aleluya. Luego de que Noemí Romero viene de ese mundo tan oscuro, cómo el Señor la va limpiando, la limpia, hasta entregarle ese ministerio y hoy en día estar ejerciéndolo. ¿Cómo iniciaste tu ministerio? O vamos a comenzar desde antes. ¿Cómo llegaste a la iglesia, Noemí Romero? Aleluya, bendito el nombre de Dios. Buena pregunta, hermano mío. Bueno, te cuento que fui a la iglesia. Recuerdo yo que yo llamé a una persona que era mi líder y yo le dije, el líder, Aldalina, así voy a decir su nombre, no importa, Aldalina, voy para la iglesia, pero no voy a congregarme, solamente voy para la iglesia. Y recuerdo yo que ella me hizo una bulla, eso fue un martes, ella me hizo una bulla de alegría. Y cuando entro allá a la iglesia, todavía yo tengo resguardo tomado, porque Dios me hubiera sanado, yo hubiera hecho un pacto con el Señor, pero todavía yo no hubiera sido libre. ¿Qué pasa? Que yo tenía 68 resguardos tomados y tenía uno en los pies, que eran 69 resguardos, aparte de lo que no me acordaba, aparte de lo que mi mamá me dio también pequeña. Y recuerdo que cuando estoy entrando a la iglesia, escucho esa voz que me dice no entre. Escucho esa voz que me dice vete. Pero yo digo, ¿pero por qué me voy a ir? Porque yo no hubiera entrado a la iglesia, yo iba a la iglesia pequeña. Pero ya después de grande, ya yo no iba a la iglesia. Yo decía, como decía mi mamá, si voy a una iglesia se hace un hoyo. Así decía mi mamá. Wow. Así decía yo también. Recuerdo que cuando fui a la iglesia, dieron esa adoración que dice, aquí está
sanando mi corazón, te adoraré. Y yo levanté la mano. Y cuando yo levanté la mano, yo comencé a llorar. Y yo me secaba la lágrima. Y yo decía, ¿pero por qué lloro? Porque yo no lloraba. Yo decía, ¿por qué lloro? ¿Y qué es lo que yo estoy sintiendo? Pero en el pie donde tenía el resguardo, sentía como que una gente me tenía agarrada, porque no me podía mover. Pero también en las manos, yo la tenía levantada las manos, pero también sentía como que alguien detrás de mí me tenía las manos agarradas. Pero yo decía, yo no me importaba la persona que me estaba agarrando el pie, ni la persona que me estaba agarrando las dos manos. Yo lo que decía, pero lo que estoy sintiendo es algo diferente, nunca lo hubiese sentido. O sea, me gusta lo que estoy sintiendo, porque a la vez yo lloraba, pero a la vez yo me sentía como libre. Y con la adoración me sentía identificada. Bendito el nombre de Dios. Santo, bendito el nombre de Dios. Recuerdo que cuando se termina la iglesia, ya que hacen el llamado, me dice esa persona, ¿quiere el llamado para salvación y sanidad? Y yo le dije las dos cosas. Y ahí me pasó para adelante. Ahí me entregué al Señor. Ya yo hubiera hecho un pacto con el Señor, pero ahí me entregué en la iglesia formal. Y ahí tú aceptaste al Señor voluntariamente, enseñarte a Cristo. Exactamente, para congregarme, porque yo quería congregarme. Pero luego que me congrego, ahí fueron que vinieron los ataques. Pero antes de pasar ya a congregarte, ¿qué sentiste en ese momento cuando aceptaste al Señor? ¿Recibiste liberación? Bueno, sí, pero es como te digo, antes de yo ir a la iglesia, ya Dios algo hubiera hecho conmigo. Porque ya cuando yo fui a la iglesia, ya a mí me volvieron a hacer los análisis. Antes de ir a la iglesia, me mandaron a hacer los análisis que me hicieron al principio cuando yo caí en cama, que salían de esta manera. Salían que yo tenía el hígado grande, porque yo tenía el abdomen grande. Tenía los riñones con una infección ya, que esa infección ya estaba en el cuerpo entero y en el cerebro también. Tenía unos remilletes de Kitter, ya mata formada, bien grande. Tenía tamioma. Y recuerdo que cuando a mí me llevan a hacerme esos estudios otra vez antes de ir a la iglesia, que mi hermana me lleva a ese hospital, que yo le digo a mi hermana, manita, vete porque tú tienes que trabajar, yo estoy sana porque yo hice un pacto con Dios. Eso fue antes de ir a la iglesia. Y me dice mi hermana, pero ¿cómo que tú estás sana? Si tú hace 3 días te estabas muriendo, tenía todos los órganos podridos, porque yo tenía los órganos podridos. Y cuando llega mi turno, desde las 5 de la mañana, me atendieron como a las 4 de la tarde, llega mi turno, que me entran como en una máquina. ¿Tú sabes esta máquina que te entran, que te ven el cuerpo entero? Sí, sí. Y me dice ese doctor, ¿y usted viene por qué? Y yo comencé a decirle al doctor, yo vengo porque tengo el hígado grande, porque tengo infección en el cuerpo ya perforado, el cerebro, porque ya yo no veía de un ojo, que lo dije en el primer testimonio, no veía tampoco de este ojo. Y el muchacho me dijo, el médico me dijo, pero usted no tiene nada. Me dijo, pero ese hígado de usted está como un hígado de un chichí. Usted no tiene piedra en los riñones. Wow. Usted no tiene infección en su cuerpo está sano. Dios mío. Y yo le dije, ya que mi cuerpo está sano, revise unos ramilletes de Kitter que tenía uno mío. Me dijo, es que su cuerpo está limpio. Su cuerpo no tiene nada, usted está sana. Me dijo, completamente sana, no tiene nada. Recuerdo que yo me reí. Y él me dijo, ¿y por qué te estás riendo? Yo me reí y a la vez estaba llorando. Porque yo no creía que el Señor me iba a sanar. Porque yo clamé al Señor. Yo hice un pacto con el Señor, pero yo no sabía que el Señor me iba a sanar. Yo no sabía que yo iba a recibir esa sanidad completa. Wow. Para aclararle a la gente, ¿dónde tú estabas en el momento que tú aceptaste al Señor, cuando tú hiciste el pacto? Yo estaba en el piso. En el piso de tu casa. De la casa de mi hermana. Y ahí en tu casa tú fuiste sanada. Ahí en mi casa fui sanada. Simplemente haciendo un pacto con el Señor. Así es. Tú recibiste sanidad. Así es, pero antes Dios de mío. eso, como yo vivo en una cuarta y mi hermana vivía en una segunda, bendito el nombre de Dios, antes de yo llegar a la iglesia, antes de yo hacer el pacto con el Señor, me fui un poquito más atrás para que me entiendan. Ya los demonios iban por mí cada noche. Bendito el nombre de Dios. Era uno enjambre de cucaracha
que me andaban atrás. Dios mío, eso fue después que aceptaste el pacto. Después, no, antes de aceptar el pacto. Antes de aceptarlo, ok. Sí, eso fue como 3 días antes de aceptar el pacto. Porque ya el enemigo sabía de ese pacto. Ya él sabía que venía ya ese pacto. ¿Por qué él sabía que venía ese pacto? Porque mientras yo estaba pasando lo que bendito el nombre de Dios estaba pasando, nunca yo lo clamé. Gloria a Dios. Nunca yo clamé a Santa Marta. Nunca yo clamé a Anaísa. Señor, Nunca yo clamé a la 21 división. Señor, reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nunca lo clamé a ellos. Entonces ellos me perseguían. Yo recuerdo que era una fiebre tan grande que me daba que yo me primía los cabellos. Yo recuerdo que yo escuchaba la cucaracha que hacía shhh, y cuando yo agarraba el foco de mi celular, la cucaracha hacían así shh, 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 que yo no sabía de dónde salía tanta cucaracha. Wow. No sabía de dónde era que salía tanta cucaracha. Que yo decía, ¿y qué es esto? Porque yo no sabía. O sea, hasta que después Dios me presentó qué era lo que a mí me perseguía cuando yo me estaba muriendo. Pero antes yo no sabía. Entonces luego, después de esos 3 días, fue que yo hice pacto con Dios. Y ahí recibiste sanidad. Y ahí, al hacer el pacto, al sellar el pacto, a confesarle al Señor todo mi pecado, bendito el nombre de Dios, arrepentirme de todos mis pecados, eso hizo en mí una liberación. Pero no tan solamente una liberación, sino que también hubo sanidad en mi cuerpo, bendito el nombre de Dios. Entonces ahí fue que después que pasó eso, ahí fue que yo acudí a la iglesia. Fue al otro día que yo acudí. Pero antes de, yo escuché un ángel, que no lo dije en el primer testimonio. Había un ángel debajo de la casa de mi hermana con un cosa de ¿cómo que se llama esto? Que se vocea. Él decía, gloria a Dios. Un megáfono. Exactamente. Y yo escuchaba a ese hombre todos los días a las 7 de la mañana. 3 días corridos a las 7 de la mañana. Y cuando ese hombre se paraba abajo, así yo lo identificaba así un hombre porque yo no sabía quién era. Que él decía, gloria a Dios. Así te dice el Señor, levanta la mano. Eres sana por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Eres libre. Y comenzaba a decir todo mi pecado. Y yo levantaba la mano en el piso y yo miraba para los lados a ver a quién era que le estaba hablando. Y fueron 3 días corridos. A los 3 días corridos, que me levanto ya bien, todavía no he hecho el pacto, me levanto bien. Me dice mi hermana, wow, ¿y qué tú tienes? Tú te ves bien. Digo yo, manita, ¿y tú no escuchaste el hombre que estaba predicando ahí abajo 3 días completos? Me dice, mi hermano miró a mi hermana y me miró a mí. Y me dijo, está loca. Y dije, no me digas que yo estoy loca. Porque fueron 3 días corridos que el hombre predicó ahí abajo. Y me dijo, no, tú estás loca. Porque ahí nadie ha predicado. Ahí nadie se ha parado. Después de esos 3 días, yo no volví a ver el hombre predicando. Wow. Yo solamente escuchaba. Y era una voz muy fuerte. Era una voz tan fuerte que yo podía estar durmiendo, bendito el nombre de Dios. Y esa voz me despertaba. Y yo obedecía todo lo que me decía. Todo lo que me decía. 3 días corrido. Aleluya, mi alma alaba que vive reina. Mío. Bendito el nombre de Dios. Llegaste a la congregación. Empezaste a congregarte. Sí. ¿Cómo te recibió la iglesia? Bueno, me recibieron bien. Me recibieron bien. Ahí comencé a tratarme. Comencé a tener muchas pesadillas fuertes. Ya cuando no le hacía caso a la pesadilla, lo que se me manifestaba en la pesadilla se manifestaba en vida real. Era algo que pasaba en mi casa a las 12 de la noche. Yo sentía esos pasos, boom, 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 que me abrían el gabinete y se me paraban al lado de la cama y me explotaban todos los platos y todos los vasos. Boom. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Me jalaban los pies, me jalaban los cabellos. No me dejaban orar porque yo sabía que era lo que me estaba persiguiendo. No me dejaban orar. Y yo decía, Dios mío, Padre, pero yo tengo que hacer algo porque que yo no puedo seguir así. Cuando me arropaba de pie a cabeza, que amanecía, mi casa amanecía intacta. Recuerdo yo que a los 2 meses ya de congregarme, de tener ya 2 meses en la iglesia y siendo cristiana,
hicieron un encuentro allá en la iglesia donde pertenecía. Y ese día del encuentro dije, de aquí no me voy hasta que no me bauticen. Porque yo escuché esa voz que me dijo, cuando te bauticen, todo eso va a acabar. Wow. Dios mío. Cuando te bauticen, todo eso va a acabar. Tú tenías 2 meses y tú estabas siendo atacada por esos espíritus en los sueños. No podía orar, no podía ayunar, no podía hacer nada. ¿Qué pasaba cuando te hincaba a orar? Wow, me jalaban los moños. Yo sentía que me entraban cuchillos. Wow. Me pellizcaban duro, me jalaban duro. Los pies me los jalaban. Yo me subía huyendo para la cama y me arropaba de pie a cabeza. Y nervioso, y me hablaban. Y se reían de mí, se burlaban de mí los demonios. Y me decían, pero mira a esta hora, después que era cuero, después que era prostituta, después, así me hablaban, después que era drogarita. Ahora di que cristiana. Wow. Después que tú eras lesbiana, ahora di que cristiana. Pero cuando yo llego a ese encuentro de mujeres, a ese retiro, que yo le dije a la pastora, de aquí no me voy si no me bautizan. La pastora dijo, usted se equivocó. Aquí no se vino a bautizar. Digo yo, bueno, usted se equivocó porque de aquí no me voy si no me bautizan. Porque ya yo no podía más, ya yo no dormía. Ya yo estaba al punto de volver al mundo otra vez. Porque eso era lo que quería el enemigo, eso era lo que hacía el enemigo. Meterme miedo para que yo vuelva otra vez atrás. Padre amado. Bendito el nombre de Dios. Recuerdo, me bautizaron. Ese día se bautizaron 17 mujeres. Dios mío. Era a mí sola que me iban a bautizar. Y ese día se bautizaron 17 mujeres. Pero escucha esto. Cuando estoy en la fila, escucha, el enemigo me puso 2 antes de la última. Me puso 2, o sea, yo casi era la última, sí, pero me puso más para atrás, 2 antes de la última. Y yo, el enemigo me entra en una dimensión como todo negro, todo oscuro. Y me decía, no te bautices, no te bautices, no te bautices. Y yo peleando, yo le decía, pero ¿por qué tú no quieres que yo me bautice? Y él me decía, no te bautices, no te bautices. Yo le decía, pero ¿por qué tú no quieres que me bautice? Pero ya hubieran bautizado todas las mujeres que estaban delante de mí. Y ya me tenían como 15 minutos llamando y me decían, no es mí, no es mí. No a mí, hasta que un ángel me arreempujó. Sí, porque fue un ángel que me arreempujó. A mí no me reempujó una gente, a mí me reempujó un ángel. Y cuando estoy entrando al agua, que me van a bautizar, todavía esa voz me está diciendo, no te bautices, no te bautices. Ya cuando yo llegué donde la persona que me iban a bautizar, todavía yo no estoy escuchando la voz de la persona que me va a bautizar. Yo estoy escuchando esa voz. Pero de inmediatamente a mí me sumergieron en el agua. Cuando a mí me sumergieron en el agua, que a mí me subieron, yo sentí que un peso salió de mí. Y cuando yo subí, salió otra. Dios mío. Bendito el nombre de Dios. Padre amado. Cuando me sacaron del agua, salió otra. Y la que yo tenía dentro se quedó bajo el agua. Se quedó bajo de agua. Yo sentí ese peso que me bajó así. Yo fui otra desde que a mí me bautizaron. Yo fui otra persona. Bendito el nombre de Dios. La palabra dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. Las cosas habían pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es. Y eso fue lo que pasó contigo. Así es. Fuiste una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura. Pero cuéntame, Noemi, ¿qué pasó después que te bautizaste? Ay. Ahí vinieron los problemas. Ahí vinieron los levantamientos. Ya Noemí ya era una miembro normal y podía tomar parte en el altar, podía predicar, pudiera... No. ¿Todavía? Todavía, no. Ok. Nada de eso. Me estoy congregando en la iglesia. Amén. A los 2 años me ponen a servir, porque mientras no estaba sirviendo en la iglesia, todo era bonito. ¿Te trataban bien? Sí. Tú duraste 2 años para comenzar a servir. A servir, sí, porque... Estaba siendo formada. Estaba siendo formada porque primero te dan un ministerial para tú servir. O sea, no me pusieron a servir así de una vez. Yo tuve que hacer un curso de ministerial, para yo poder ejercer, para yo poder servir allí en la iglesia. Pero todo era color de rosa hasta que yo comencé a servir. Hasta que yo comencé a servirle al Señor con amor. Como Él me decía que le sirviera. Ahí se me levantaba todo el mundo. Ahí me humillaban. Ahí me maltrataban.
A mí me hacían llorar. A mí me decían, ¿cuántos años tú tienes aquí? Yo le decía 2 años. Me decían, imagínate yo que tengo 4. Otra me decía, yo tengo 12. O sea, en pocas palabras me decía, ¿y quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú apenas tienes 2 años. Siendo cristiana, 2 años aquí, pero yo tengo 12. Pero siempre escuchaba la voz del Espíritu Santo de Dios, que me decía, ella tiene 12 años aquí, pero tú apenas tienes 2 años y tú has hecho más de lo que ella ha hecho. Y eso era una palabra, ¿tú sabes qué? Que me daban aliento. Y seguía sirviendo. Y me llamaban, me pisoteaban, me aqueroseaban. Cuando yo iba a la casa, yo decía, Señor, pero esto es peor que un prostíbulo. Dios mío. Yo decía, pero esto es peor que un prostíbulo, Padre. Porque que donde tú ves eso, y esa envidia, y ese chisme, y ese que Dios a ti te usa, y que a mí Dios no me usa, eso se ve en un prostíbulo. Se ve, tú eres la que te ve más bonita, tú estás gorda, tú no vendes, eso se ve en un prostíbulo. Y yo decía, Señor, pero ¿dónde fue que tú me llamaste? Y hubo un tiempo que la voz del Espíritu Santo de Dios se escondió. Así decía yo, tú te escondiste. Porque yo no te escucho como te escuchaba al principio. Pero ya Dios comenzó a formarme. Desde que yo comencé a servir allá, Dios comenzó a formarme. Dios comenzó a capacitarme. Dios era tan fuerte que yo podía estar cocinando y yo escuchaba la voz del Espíritu Santo de Dios que me decía, levanta la mano y adora. Y yo comenzaba a adorar. Y mientras yo comenzaba a adorar, venía liberación. Recuerdo yo que una vez yo me sentía como media extraña. Y yo le decía, Señor, lo que estoy sintiendo no viene de ti. Por lo tanto, esto tú tienes que quitármelo. Porque esta calentura no viene de ti. Entonces, como esta calentura no viene de ti, entonces tú tienes que quitármelo. Pero entonces yo decía, pero ¿y cómo lo hago? Entonces yo lo que hacía era esto. Me ponía la mano aquí, me ponía la mano aquí. Y decía, en el nombre poderoso de Jesús, y la llamaba por su nombre. Y decía, metresa del diablo, tú sales de mi cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, porque ya tú no tienes derecho a mi cuerpo. Tú te hacías autoliberación. Autoliberación. Y recuerdo yo que ese día boté 8 flemas, boca y nariz. Dios mío, Padre. 8, contada. Yo sentí que me estaba muriendo, pero no era que me estaba muriendo. Era que Dios me estaba libertando. Cada vez que yo iba a la iglesia, Dios cuando me traía de la iglesia me hacía una liberación. Yo provocaba mi liberación, porque mi liberación yo la provoqué. Mi liberación no vino de un hombre. Mi liberación no vino de una mujer. Mi liberación vino directamente del Padre. Porque que si mi liberación hubiera venido de un hombre, quizá hoy en día yo no estuviera en los caminos. Hoy en día yo no estuviera en los caminos, sirviéndole al Señor, creyéndole a Dios, amando a Dios, yo no estuviera. Porque que cuando a ti te menosprecian, cuando a ti te humillan, pero yo decía, ¿y por qué me humillan? Porque yo decía, a ver, vamos. Yo pensaba así, Wanda, yo decía, yo estoy en mejor condición. Yo estoy aquí porque Dios me trajo. Yo decía así mismo, yo tengo mi negocio, yo vivo bien, yo estoy bien. Entonces, ¿por qué me humillan? Pero al principio yo no entendía, Wanda. ¿Sabe por qué me humillaban? Porque Dios me estaba quitando ese carácter que yo tenía. Yo cargaba con un carácter desde el mundo. El carácter de que tú no me podías mandar. El carácter de que yo adorando al Señor, tú ibas y me topabas y me decía, busca un suape que hay un vómito. A mí no me gustaba eso. Pero el Señor permitía que me hicieran eso. El carácter que me pusieron a servir en la puerta 3 meses, más de 3 meses. Porque yo le decía al Señor, yo quiero decirle a la persona, Dios te bendiga, Cristo te ama. Pero cuando llegaba a un sitio, no le decía a la persona, Dios te bendiga, Cristo te ama. ¿Ah? Dios mío. Y me pusieron a servir en la puerta. Eso fue al principio, en la cuarentena. Recuérdate que uno tenía que estar con un alcoholcito y con el medidor de cosas. Y con su mascarilla. Y yo era, Dios te bendiga, Cristo te ama. Dios te bendiga, buenos días, Cristo te ama. Dios te bendiga, buenos días. Entonces, cuando yo aprendí que Dios me estaba moldeando mi carácter para Él poder hacer en mí lo que hoy en día Él ha hecho. Cuando a mí me pisoteaban,
Él me decía en el secreto, yo estoy dejando que te pisoteen. Es para formarte. Es que te estoy capacitando en todas las áreas. En todas las áreas. Yo decía, pero ¿y tú me estás capacitando así? Me están escupiendo. Me están maltratando. Me están aqueroseando. Me están mandando muchísimo. Como que si yo soy una sirvienta, ya no aguanto más. Y él me decía, aguanta. Porque te estoy preparando, Noemí, te estoy capacitando. Pero había algo, Wander, que yo todavía, aunque yo sabía que Dios me iba a usar en liberación, pero yo no sabía cuál era mi llamado. Yo no sabía que yo cargaba un llamado pastoral profético. Wow. Yo no lo sabía. Después que yo me di cuenta del llamado que yo tenía, ahí yo entendí todo lo que yo pasé, Wander. Ahora yo le agradezco al Señor toda la humillación. Cómo barrieron conmigo, cómo me menospreciaron, cómo me maltrataban, cómo me hacían una cara por delante y la otra por detrás. Ahora yo le doy gracias a Dios porque ahora yo digo, estoy capacitada en todas las áreas. Estoy preparada en todas las áreas. Estoy preparada, me siento preparada porque fui preparada. Bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre amado. Wow, poderoso. ¿Cuál fue la humillación más grande que tuviste mediante ese proceso? Bueno, la humillación más grande que tuve, recuerdo yo que la iglesia está llena y está lloviendo. Allá el piso de donde me congregaba es negro. Y sabe que cuando entran muchas personas y tú vas pasando el suape, eso no tiene validez. Porque si están entrando y saliendo las personas, aunque tú pases el suape 600,000, 800,000 veces, como quiera se va a mojar. Como quiera, y si se seca pañoso porque el piso es negro. Y recuerdo yo que yo estoy muy glamurosa y estoy adorando a mi padre. Y viene una persona que me voy a reservar el nombre y me dice, ¿por qué no coges un suape y te pones a limpiar en vez de tú estar adorando? ¿Así? Ese día me cayó la iglesia arriba. Ese día yo sentí que el techo de la iglesia me cayó arriba. Ese día muchas dejaron de servir. Me dijeron, no aguanto, Noemí, esta humillación. No aguanto, Noemí, lo que está pasando aquí. Pero ya como yo sabía lo que era, yo le decía, aguanta un poquito. Yo le decía, aguanta un poquito porque es que Dios está haciendo cosas grandes. Es que Dios está haciendo cosas grandes y cosas maravillosas. Es que Dios nos está formando. Yo le decía, lo mismo que Dios me decía a mí, yo se lo decía a ella. Yo le decía, Dios nos está capacitando para enviarnos para afuera. Wow, y así se cumplió. Y así se cumplió. Una pregunta, Noemí. Al principio nos comentaste que tenías resguardo tragado. ¿Cómo fue la liberación? ¿Pudiste expulsar esos resguardos? Sí. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, no eran 3, eran 68. Dios mío. Con el de pie, 69. Padre Santo. Pero me llega algo a mi memoria, que es cuando tenía el altar, ya siendo cristiana. Wow. Yo tenía un altar de brujería. Siendo cristiana, tú tenías un altar. Sí, porque es que yo no podía sacar el altar. Y me decían, tú, pastor, tienes que venir a sacar el altar. Tu pastor es que tiene que venir a despegar, a botar todo lo que está aquí. Y recuerdo, Dios, que Dios me entra en un sueño y hablé con la misma bruja donde yo iba, que era una hermana, de mi mamá, de padre, que yo iba mucho allá, que yo fui allá al lugar de brujería y no entré, ella no me dejó entrar, ella me dijo, no entres. Y yo le decía, no, yo quiero preguntarle algo en el sueño. Y ella me decía, no puede entrar aquí. Y yo hasta me sentí mal en el sueño porque ella me dijo que no podía entrar. O sea, el territorio donde ella estaba yo no podía entrar. Y yo le dije, yo lo que quiero que usted me diga es cómo yo puedo desbaratar ese altar. Si yo tengo que esperar que el pastor venga a desbaratarlo. Y me dijo, así como tú lo entraste, así también tiene que sacarlo. Y recuerdo yo ese día me empoderé. Y dije, hasta hoy agarré una funda negra. Y un día echaba 2 cuadros. Otro día echaba 2 cuadros más. Otro día echaba 2 cuadros más hasta que desbaraté el altar y lo boté. Después de ahí que boté el altar, entonces ahí era que yo recibía esa autoliberación.
hasta que no hubiese botado el altar, no recibía la autoliberación. Todavía estaba en dos aguas. Estaba ya siendo cristiana. Te estaba congregando en la iglesia y tenía un altar en la casa. Tenía el altar. Pero Dios mío, Noemí, ¿qué es lo que estaba pasando? Sí, porque que, imagínate, si me decían que yo no podía sacarlo, que era el pastor que tenía que sacarlo, si me hubiese llevado de eso, todavía hubiera tenido el altar. Ay, Padre amado. Y tú estabas orando con un altar en tu casa. Exactamente. Así es. Dios Gloria mío, a Dios. Padre amado. Así y es. entonces cuando tú sacaste el altar fue que tú fuiste expulsando los Así resguardos es. y todo eso. Claro, porque ¿qué? No podía porque estaba en dos aguas. Aunque no lo prendía, pero eso no tiene que prender, eso estaba. Eso estaba ahí. Ya esos demonios estaban ahí, ya esos demonios vivían ahí. Y esos demonios, ellos pensaban que mi casa y yo le pertenecían. Wow. Noemí, vamos a dejar este testimonio hasta aquí porque yo sé que es más largo. Aleluya. Vamos a hacer una tercera parte para que nos cuente cómo llegaste a la iglesia del pastor Julio César. Wow, poderoso. Yo sé que los que están ahí van a disfrutar esta entrevista. Me llamó algo la atención y fue cuando tú hiciste el pacto en tu casa, que Gloria tú fuiste a Dios. sanada en tu casa. Así es. Yo le quiero exhortar a las personas que están ahí. Yo no sé la condición en la cual tú estás en este momento. Gloria a No Dios. sé las circunstancias que estás atravesando. Gloria a Si Dios. estás atado, si estás padeciendo, si bregaste con brujería, si estás bregando con hechicería, si estás en la prostitución, si estás en el alcoholismo, si estás en las drogas. Aleluya. Noemí hizo un pacto en su casa. Así es. Así mismo tú puedes hacer un pacto ahora mismo escuchando este video. Aleluya. Tú puedes hacer un pacto con el Señor. Aleluya. Y cualquier cosa que tú estés padeciendo en este momento será roto. En el nombre de Y Jesús. obtendrás liberación inmediata Así por es. nuestro Señor Jesucristo. Solamente tienes que confesar su nombre y aceptarlo en tu corazón como tu único Salvador. Gloria Y a vas a Dios. recibir liberación. Aleluya. Quiero que Noemí le haga la oración de fe a las personas que están viendo este video ahora mismo, que quieren aceptar al Señor. Así que, Aleluya. Noemí, las cámaras son tuyas, profeta. Háblale como profeta a esa audiencia Aleluya. que en este momento quiere aceptar al Señor, así como tú lo aceptaste en tu casa. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Te invito en esta hora, bendito el nombre de Dios, que aceptes al Señor como tu único Salvador. Porque así fue la única forma que yo pude recibir liberación. Bendito el nombre de Dios, entregándole todo lo que hacía, entregándole y confesándole todo mi pecado, bendito el nombre de Dios, fue que yo pude obtener mi liberación. Y no solamente mi liberación, sino que también yo obtuve mi sanidad, bendito el nombre de Dios. Te invito a que haga esta, ay bendito es babase, y rabababaso, torobocanda, la babase, y rabababase, anda la bababaso, ay Padre, gracias, papá. Gloria a Dios. Y rabababaso, anda la baba que anda la babase. Y rabababaso, todo baba que anda la bababase. Babababase, anda la bababase. Gloria a Dios. Esa bababaso. Babase, tere bababaso. Padre, gracias, Señor. Te invito a que haga conmigo esta confesión de fe. Bendito el nombre de Dios. Vamos, repite conmigo. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Repite conmigo, Señor Jesús. Ay, Señor Jesús, perdóname. Perdóname por mis pecados. Ay, yo te pido que tú me inscribas en el libro de la vida, Padre, y que no lo olvides jamás. Yo te prometo que no haré más cosas de lo que yo hacía, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Wow. Señores, hemos llegado Gloria a la Dios. parte final de Wow. este video. A las personas que aceptaron al Señor, si Gloria a residen Dios. en la Sí, zona de babá, Santo sí. Domingo, le estaremos dejando el número de nuestro ministerio, Ministerio Transformado por Cristo, para que alguien los reciba con los brazos abiertos y se puedan congregar en la iglesia de nuestro pastor Julio César. Así que ya ustedes saben, Dios le bendiga, Dios le guarde. Wow.